Saludamos al economista Mauricio Pozo. Él fue ministro de Economía en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y de Lenín Moreno. Economista Pozo, el país, el gobierno concretamente, hace esfuerzos por mejorar la imagen de Ecuador, por mostrarle como un país de oportunidades. Se ha dicho que está próximo a firmarse ya un tratado de libre comercio con China. El presidente asiste a un importante foro económico mundial en Davos, pero mientras tanto la situación en el país raya con lo caótico. El riesgo país no baja significativamente, se le atribuye a la mala calidad de la clase política ecuatoriana y siguen surgiendo una serie de temas que deterioran la imagen del país, como este escándalo de tráfico de influencias publicado por la Posta, pero que paralelamente ha sido corroborado y ha venido siendo investigado por otros importantes periodistas de investigación del país. Quisiéramos su opinión sobre cómo estamos en estos albores del 2023 con esta situación y qué es lo que depara el futuro próximo. Bueno, primero, gracias por la entrevista. Tenemos obviamente factores que uno diría no deberían manifestarse con un riesgo país tan alto y que tampoco la inversión extranjera prospera a los ritmos que se buscaría. Y esto, yo diría, viene por varias vías. En primer lugar, los resultados macroeconómicos que muestran un proceso de convalecencia, llamémoslo así, son resultados que de alguna manera sí son inestables. ¿Inestables en qué sentido? En que están sustentados en algunos supuestos que no son fáciles de ratificar, ni son comprobables, sino cuando esto ocurra. La producción del petróleo, por ejemplo, se establece que va a subir a 188 millones de barriles. Estos son 515,000 barriles diarios, cuando en los últimos 2 años no ha pasado de 470, 480. El precio del petróleo, que se acerca al precio internacional en la proforma enviada a la Asamblea. El asunto de la recaudación tributaria, pero en un año donde no va a haber reforma tributaria. Recordemos que el año pasado el ingreso se produjo precisamente como resultado de la reforma que se hizo. Ahora, inclusive en estas últimas fechas, de las últimas horas realmente, se produjo una reducción impositiva de algunos rubros. Entonces, eso hace ver que a pesar de la convalecencia que se observa, es una convalecencia inestable. No sabemos si se va a cumplir o si puede virarse para un lado u otro en cualquier momento. O sea, no es que estamos sólidamente en un proceso de total estabilidad. Dependemos, como explico, con estos pocos ejemplos de algunos factores. El otro elemento es que el tema político es muy complicado. Se acaba de conocer un anuncio del sector indígena liderado por el señor Issa, que preside la CONAIE, indicando que va a haber una reunión, creo que es el día de mañana, no recuerdo exactamente, y que esto va a convocar probablemente a una nueva paralización. Y ya sabemos lo que pasa, ya ocurrió un problema en el 2019, el año anterior en junio de igual forma, eh, y que ahora inclusive hay la amenaza que esto no va a terminar en mesas de diálogo, sino va a terminar en otra cosa. Entonces, esto unido a la debilidad política del gobierno, la incapacidad de promover cierto tipo de reformas legales en la Asamblea Nacional, conspira con el riesgo país, y esto a su vez afecta la capacidad de atraer inversión extranjera y de que se nos vea de alguna manera de mejor forma en los mercados externos para atraer inversiones. El gobierno obviamente está haciendo su trabajo. Ir a Davos, alguna vez estuve ahí yo en el año 2004, que es un foro mundial donde van empresarios, van organismos internacionales y jefes de Estado también. Es un organismo de reunión donde uno puede hacer presentaciones, puede venderle al país de mejor forma, pero los mercados no son ciegos. Los mercados sí saben lo que está pasando en el país. Y no digo con esto que no se haga lo que de alguna manera quieren hacer, pero mientras no corrijamos estos problemas va a ser bien complicado encontrar esa inversión necesaria para que el país crezca más rápido, que en eso se expresa finalmente
un crecimiento más acelerado que ayude, por ejemplo, a corregir los problemas de desempleo que están ahí y los problemas de pobreza que siguen estando ahí. Así que esto como una primera reacción a Ujú. su pregunta. Con su larga trayectoria en la gestión pública, en niveles de gobierno, economista Pozo, ¿qué impresión, qué sensación, qué conjeturas, a qué conjeturas le lleva a usted este escándalo? Cierto es, levantado por la prensa, basado en alguna declaración de una persona de dudosa reputación, pero que ha sido corroborado también por otras investigaciones de prestigiosos periodistas, en este caso Cristian Zurita, que ha venido siguiendo más o menos los mismos temas. ¿Es posible realmente a esos niveles de gobierno manipular las cosas para favorecer intereses privados, que es básicamente lo que se está denunciando, poniéndole como principal actor a un banquero, el señor Danilo Carrera? Fíjese, yo trato de no opinar de temas que ya caen un poco en el ámbito legal y de la propia justicia. Ujú. Habrá que ver cómo se desarrollan los hechos, en qué termina este tema. Eh, Me parece a mí que ya se han dado algunos eventos que no ayudan, me refiero al gobierno. La Quizá salida de la algunos, pregunta debería más bien reorientarla y preguntarle a usted si es que es tan débil el sistema de gobierno ecuatoriano para que pueda ser tan manipulable. a ver, hay una debilidad sin duda del gobierno, es una debilidad política, pero también tenemos un problema de la justicia. Recuerde que parte de la falta de inversión extranjera, sobre todo en el Ecuador, es porque no ven una justicia independiente. La mayoría, por ejemplo, de los contratos de empresas extranjeras con el Estado ecuatoriano tienen cláusulas expresas de que el arbitraje, si es que este se produce, será en el ámbito internacional, o el CIADI del Banco Mundial u otro. ¿Por qué razón? Porque no confían en la justicia y tenemos alrededor de más de 20 arbitrajes afuera y en los que hemos ido viendo los resultados han sido desfavorables al país. Es el tema de Entonces, esto seguridad jurídica crítico. así es, seguridad jurídica, falta de independencia de la justicia, costos de producción altos en el país que no terminan de resolverse. Es bueno lo que han hecho en el tema, por ejemplo, del ISD y ojalá continúen con la reducción arancelaria, pero hay, por ejemplo, un costo enorme que es una estructura laboral eh, inadecuada para los tiempos actuales del Ecuador y del mundo. Pero eso pasa por una ley y la ley tiene que aprobarse en asamblea. ¿Con qué fuerza se va a promover una ley de esa naturaleza? Podrán adelantarse tipos de contratos, cosas que podrían estar un poco más de la mano de normas que puede introducir, por decirle, el Ministerio de Trabajo, pero seguirá siendo una estructura legal, laboral, inadecuada para los tiempos actuales, que conspira también con la inversión extranjera. Así que estos son temas que están ahí dando vueltas y en el ambiente que lamentablemente no ayudan. Peor aún estas denuncias de corrupción y de lazos que puedan existir que no se sabrá sino cuando se terminen este tipo de procesos. Hay criterios de algunos analistas políticos que señalan que el señor Lazo está poniendo al país en bandeja para que puedan retornar a gobiernos populistas del tipo que sea, que no está haciendo el mejor trabajo. Le preguntaría a usted, ¿cree que le queda tiempo al presidente de la República para cosechar ciertos trofeos, por lo menos dejar al país con una mejor imagen, con salud económica, que no le suceda lo que sucede en otros países de América, por ejemplo, con el señor Macri, que tuvo la oportunidad y dejó a ese país en peores condiciones? Existen algunos retos que se avecinan. Uno de ellos es el problema citado de que puedan nuevamente levantarse protestas de los sectores indígenas sobre todo. Y ahí habrá que ver cómo se desempeña el gobierno. La vez pasada Habrá que manejó muy ver. mal. Yo creo que no lo hizo de la mejor forma y le doy unas pocas señales. Usted no puede sentarse en una mesa a dialogar con un sector para tratar políticas públicas nacionales que rebasan totalmente el interés que pueda tener un sector indígena, seguramente con todas las necesidades y las razones que pueda tener.
Pero ¿qué tiene que ver el sector indígena con la discusión sobre temas de política petrolera, política minera, subsidios, etcétera? Si hablamos ahí de caminos vecinales, de atención médica en el sector rural, de abaratamiento de insumos agrícolas, de financiamiento en buenas condiciones, lo entiendo, pero le doblan el brazo al gobierno, le sientan en una mesa a discutir de temas nacionales. ¿Y dónde están ahí los comerciantes? ¿Dónde están ahí los artesanos, los constructores? ¿Dónde están ahí los industriales? Es decir, creo que hay un mal antecedente, pongámoslo así, de lo que ha ocurrido. Y ahora viene esta nueva paralización y no sabemos qué va a pasar. Pero para responder su pregunta, yo creo que tiempo sí tiene. Todavía no cumple 2 años. Yo creo que sí hay espacio para enderezar y buscar apoyos, buscar alianzas. Los gobiernos no se pueden circunscribir a su círculo íntimo donde todos digan lo mismo y entre todos se aplauden de lo que están haciendo. Los gobiernos tienen que abrirse afuera y escuchar fuera de la esfera del gobierno qué es lo que está pasando y buscar apoyos, buscar alianzas, buscar mecanismos de apoyo político para que pueda ser viable la gobernanza de un régimen. En lo político y económico, ¿cómo cree usted que impacta, ya sea para bien o para mal, este último anuncio de reducción de impuestos, del impuesto a la salida de divisas, del IVA en determinadas fechas y ciudades, etcétera, etcétera? Se ha dicho que la disminución de impuestos traería un efecto de unos 450 millones de dólares para el 2024 y que en el tema de fortalecimiento de esa maltrecha economía del fisco no son buenas noticias. Bueno, yo no le podría dar una opinión todavía de los números porque no los he hecho. Eh, Me parece que va a ser un impacto menor, simplemente es un olfato que tengo de lo que he podido revisar. Pero más allá del monto y de la magnitud, aquí tiene decisiones a mi criterio que van en la línea correcta, el caso del ISD, el caso del ICE, pero si usted ve lo que pasa en otros países que están en la línea de protección del medio ambiente, ese no es el caso de las bebidas azucaradas o de los plásticos o qué sé yo. Ellos más bien están en otra línea y aquí estamos apuntando en dirección contraria, más allá de que la baja de impuestos puede ser aplaudida por sectores, pero esa no es la tendencia internacional. Estamos viendo que están haciendo lo contrario, es decir, hay cal y arena, como se dice, en esta decisión. eh, y obviamente la situación de las finanzas públicas está sustentada en supuestos que ya conversamos, que no sabemos qué va a pasar, qué se van a cumplir. Lo que sí es verdad es que sigue habiendo un Estado obeso, que si no tiene reducciones, esto vamos a seguir en la misma discusión siempre. Espacio de ahorros fiscales siguen existiendo y de ahí puede abrirse el espacio para financiar esta reducción impositiva. Pero eso ya es una decisión que cae también en el ámbito político, donde no sabemos si va a haber la disposición y la decisión propia del gobierno para poder avanzar en esa línea. Como usted señala, hay algunos efectos que van en contracorriente en el caso del tema medioambiental, también en el consumo, cervezas, cigarrillos, se ven favorecidos Claro, y armas y municiones en semejante claro, usted situación de dice, bueno, violencia de del las país. armas tiene su objetivo seguramente específico, porque nosotros no podemos portar armas, no tenemos esa capacidad. Los otros son temas medioambientales. La cerveza nos gusta a todos, pero probablemente no sea lo fundamental, ¿no? Habrá que ver un poquito más las razones que están por detrás de esas decisiones. Las otras, como le digo, yo creo que había que hacerlo y hay que seguir en esa línea. El ISD ha sido un impuesto muy dañino para la economía y tienen que continuar hasta que esto se hace. Vayamos al tema de los tratados bilaterales de comercio y particularmente este que se lo considera muy importante, el Tratado de Libre Comercio con China. ¿Se han tomado los debidos cuidados para no afectar a sectores vulnerables en el país con este acuerdo? A ver, debe tomarse en consideración el punto de partida. No es lo mismo negociar con Estados Unidos, por ejemplo,
donde usted tiene un punto de partida que históricamente le ha sido favorable al Ecuador. El Ecuador ha tenido un superávit comercial con ese país a lo largo de los años y por lo tanto exporta bastante más de lo que importa de ese mercado. En la China es absolutamente al revés. El 80% del déficit comercial con el Asia es con la China. ¿Y eso qué significa? Que los puntos de partida son diferentes, es decir, mucho más les compramos a ellos de lo que nosotros les vendemos a ellos. Dicho esto, tienen que cuidar que el proceso de apertura derivado de un acuerdo de esta naturaleza no conspire contra cierta producción nacional. Ellos tienen un costo de producción mucho más bajo, sobre todo en lo que es mano de obra. Entonces nos pueden inundar de no solo vehículos, sino de vestimenta y de otros artículos, y algunos de ellos sí son producidos internamente. Entonces yo esperaría que el acuerdo al que están arribando de alguna manera precautele ese proceso, no para echar para atrás, porque yo estoy a favor de los acuerdos comerciales, sino que se considere estas particularidades que acabo de explicar. Para finalizar, economista Pozo, ¿qué efectos tienen sobre la economía, si alguno, estos procesos que estamos evacuando en estos días, campaña electoral, elecciones, referéndum, cambios políticos que también se proponen en el mismo, que podrían afectar a funciones del Estado como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Asamblea? Son ruidos políticos que están para el año 2023 como un factor que incorpora incertidumbre, porque todos estamos ahí con la espera de qué va a pasar con la Asamblea, qué va a pasar con el resultado de la consulta, si van a vincular, la ciudadanía va a vincular la consulta con la elección de los gobiernos seccionales. No sabemos qué va a pasar. Y obviamente por no saber eso, no podemos colegir cuál puede ser el grado de afectación a la seguridad para poder invertir que tenemos para este año. Entonces lo que genera es más incertidumbre y más dudas de lo que pueda pasar y si el gobierno va a salir medianamente fortalecido o va a salir debilitado. Son Ese día preguntas que no de, tenemos respuestas. ese día de asueto del 6 de febrero que propone el Consejo Nacional Electoral, ¿es adecuado? ¿Y cuánto costaría al país en producción? Bueno, no hay un número claro en el sentido de que no es lineal la producción del país a lo largo del año. Si usted divide el PIB para el número de días y saca de ahí un aproximado, usted puede tener ahí una cifra entre 280 o 300 millones de dólares, que es lo que le puede representar un día donde no haya mayor actividad. Pero eso habrá que ver en el tiempo. Bien, queremos agradecerle por su presencia, economista Pozo. A ustedes, muchas gracias, Gustavo. El economista Mauricio Pozo fue ministro de Economía en el gobierno de Lenín Moreno, también en el de Lucio Gutiérrez.